Hola, les habla Abel desde Pekín, China. Bienvenidos a mi podcast, El Cuento de Roma. Episodio 70, Attilio Regulo y Lutatio Cátulo. ...260 a.C., año de los cónsules Gneo Cornelio Escipión Asina y Cayo Duilio. Ciudad de Siracusa, sureste de Sicilia. El crujido de la puerta indicaba dos cosas: que la puerta misma era pesadísima y que lo que sea que estaba del otro lado de esa puerta no era una sala amplia, más bien un pasillo largo, húmedo y oscuro. «¡Por aquí!», exclamó el guardia. Su rostro, de rasgos claramente numidios, lucía en la luz de la antorcha. El muchacho miró a su tío, y después de dudar un segundo, ambos comenzaron a seguir al hombre a través de un laberinto de pasillos. La antorcha del guardia, empapada en azufre y cal, era la única luz hasta que llegaron a otra puerta. De ahí salieron a una callejuela que daba al muelle de granos de la ciudad. Por un momento, luz inundó a los tres. Frente a los ojos del muchacho y a menos de 10 pasos, el vientre de un barco estaba pegado al muelle, amacándose en las olas. «Suban», les dijo el guardia. «El barco zarpa, apenas el viento da vuelta». Ambos subieron y un hombre les indicó dónde sentarse y permanecer quietos hasta que el barco salga del puerto fortificado. Y así, por primera vez desde que se escaparon del barco de Manio Máximo Valerio Corvino, el muchacho se sintió relajado. Su tío lo abrazó. «2 días más, Himilcar, 2 días más», le dijo calmándolo. Sus vidas en Tusculum, la huida de Italia y el abordaje a las naves de invasión romana, todo estaba en el pasado ahora. Volverían a Cartago, donde gente no se distinguía en clases sociales como en Roma, y la vida tendría sentido otra vez. Ya nadie se les reiría en la cara por ser mitad romanos, mitad púnicos, y nadie les negaría empleo por el hecho de que no adoraban a los dioses de Roma. Sus antepasados, hijos y nietos de Himilco y Marcia, aquellos que se habían quedado en África, los recibirían con brazos abiertos y pronto, muy pronto, se olvidarían de las miserias en Tusculum. En cuanto al barco donde se escondieron, ese barco llamado el Ganso de Mercurio, aunque se veía como una nave de carga de trigo, era un barco que secretamente se dedicaba a trasladar gente de Italia hacia Cartago. Así es, el Ganso de Mercurio era una nave espía. Zarparía al anochecer aparentando seguir las rutas tradicionales hacia la península italiana. Luego, en el medio de la noche, la nave daría una vuelta en alta mar, rumbo a Cartago. Bueno, ahora empezamos con nuestro episodio propiamente dicho, las vidas de Attilio Regulo y Lutatio Cátulo. Pero primero la fe de ratas y una pequeña promesa que hice durante nuestro episodio pasado. Entonces, tengo aquí 2 errores que he cometido en nuestros últimos 2 episodios, 68 y 69. 1. En nuestro episodio 68, la batalla de Messina, yo dije que cuando un tal Manio o Tasilio Craso se paró en el medio del Senado de Roma para hablar, él no tenía ni manera de saber que 221 años más tarde, Julio César, un tal Julio César, sería asesinado en ese mismo lugar. Bueno, el error de esta oración es que Julio César, si bien fue asesinado en el Senado, el edificio del Senado no era ese mismo edificio. Y eso es algo que Antonio, por medio de iVox, me dio a saber. Leo sus palabras literalmente. Realmente Julio César no fue asesinado en la sede tradicional del Senado, o sea, la Curia Hostilia, pues se hallaba en reconstrucción por orden del mismo César, después de haber ardido en los incidentes ocurridos durante el funeral de Publio Clodio, un aliado de César. Más tarde, esa nueva sede sería conocida como Curia Julia. Julio César fue asesinado en la Curia de Pompeyo, un edificio adyacente al teatro del mismo nombre y que estaba siendo utilizado como sede del Senado de manera provisional mientras duraran las obras en la sede original. Entonces, ya oísteis.
César fue asesinado en la Curia Pompeya, no en la Curia Hostilia. Hablaremos más de eso en nuestro futuro episodio 184, Vida y Muerte de Julio César. Gracias, Antonio, por su aporte. Eso fue un error de mi parte por el hecho de que yo no sabía del incendio ocurrido durante los incidentes de ese funeral. Y bueno, ahora, error número 2. En nuestro último episodio, yo leí una larga lista de gente a la cual quería agradecer y leí uno de esos nombres mal. Más que leer mal el nombre en sí, confundí la localidad de nuestro oyente Pedro Márquez, quien nos escucha desde Venezuela, con su apellido. Así es, yo había dicho Pedro Márquez San Antonio, desde la localidad de Los Altos en Venezuela. En realidad es Pedro Márquez de San Antonio de los Altos, que queda a unos, según Pedro mismo, 20 minutos de Caracas. Bueno, errores corregidos y una vez más, gracias Pedro Márquez y gracias Antonio. Fe de erratas cerrada. Ahora, nuestra pequeña promesa que quedó en el aire por falta de tiempo. La lista de batallas de la Primera Guerra Púnica en orden cronológico. 1. La batalla de Mesina, nuestro episodio 68. 2. La batalla y asedio y saqueo de la ciudad de Agrigento. Eso lo vimos en nuestro episodio pasado. 3. El primer sitio de la ciudad, en realidad un pueblo más que una ciudad, de Mitístrato, 261 a.C. Como una nota de al lado, muchas fuentes bibliográficas ignoran este sitio, pero nosotros no vamos a hacer eso. Mitístrato era una localidad dentro de la esfera cartaginense en las montañas centrales de la isla. Ese asedio teníamos que haberlo dado en nuestro episodio pasado, pero no hicimos eso otra vez por falta de tiempo. Lo hacemos hoy dentro de unos 15 o 20 minutos. 4. La batalla de las Islas Lipari, 160 a.C., eso lo vemos hoy. 5. La batalla de Milas, 160 a.C., también hoy. 6. El encuentro campal de Termini en la costa norte de Sicilia, 259 a.C. También vemos eso hoy y con eso vamos a cerrar nuestro cuento de hoy. 7. El segundo asedio de Mitístrato, 258 a.C., a pesar de que hay muy poca información de ese evento, sabemos que la gente de ese pueblo, todos, terminaron siendo vendidos como esclavos. 8. La batalla de Sulci, 258 a.C., nuestro episodio siguiente. 9. La batalla de Tyndaris, 257 a.C., también para nuestro próximo episodio. 10. La superfamosa batalla del Cabo Icnomo, 256 a.C., tema principal del episodio que viene. 11. El asedio de Aspis, 256 a.C., primer encuentro en suelo africano. Hablaremos de eso un poquito hoy, pero solo por el hecho de que Atilio Régulo estaba al mando de las tropas romanas en ese encuentro. 12. La batalla de Adís, también 256 a.C., y también tiene que ver con el tema de Atilio Régulo. 13. La batalla de Bagradas, también conocida como la batalla de Túnez, 255 a.C., una lección para los romanos. Eso lo veremos en detalle en nuestro episodio 72, El Imperio contraataca. 14. La batalla de Palermo, 251 a.C. Eso lo veremos en nuestro episodio 73, Sicilia, Córcega y Cerdeña. 15. El sitio de Lilibea, 250 a.C. Eso lo veremos en nuestro episodio 74, El primer pontífice plebeyo. Durante esa etapa, interés popular de lo que sucedía en Sicilia cayó a un nivel bajo récord. 16. La batalla de Drépano, 249 a.C. Obviamente tenemos un episodio especialmente para eso. 17. El sitio de Drépano, que duró entre los años 249 y 241 a.C. Eso lo vamos a cubrir entre nuestros episodios 76 y 77, mientras prestamos atención a otros dos eventos mundiales: el nacimiento del Imperio Parto y la asunción al trono de su reino de la persona que más tarde
se convertirá en el primer emperador de China. 18. El fin de la Primera Guerra Púnica con los siguientes 4 eventos: la batalla del Monte Erchte, las 2 batallas del Monte Eryx y finalmente la batalla de las Islas Égalas. Eso ocurre en el 241 a.C. y lo vamos a ver en nuestro episodio 79, Roma 1, Cartago 0. Bueno, promesa cumplida. Y como pueden ver, la Primera Guerra Púnica abarca desde el episodio 68 hasta el episodio 79, 11 episodios si incluimos el episodio del Estado de la Unión. Ahora sí, comenzamos con la vida de una de las 2 personas cuyo título este episodio lleva. Es una persona de la que ya sabemos un poquito: Marco Atilio Régulo. En nuestro episodio 67, la captura de Brundisium, habíamos visto que Atilio Régulo tuvo una marcha triunfal por Roma y en esa oportunidad dijimos que en nuestra saga familiar uno de los miembros de nuestra familia fue oficialmente honrado siendo elegido como acompañante de honor en el carro de Régulo mismo. También he estado recalcando el carácter de Atilio Régulo a medida que nuestros episodios nos fueron trayendo a este momento, es decir, al 260 a.C. Pero para llegar a este año, y tal como lo hacemos comúnmente con episodios donde relatamos vidas de héroes romanos, vamos a ver un poco más de la vida de este hombre desde su cuna y hasta nuestro año en cuestión. Lo hicimos en el pasado con gente como Papirio Cursor, Valerio Corvo, Curio Dentato y hasta con Tarquinio el Viejo y Junio Bruto. Así que empecemos así. Al igual que muchas de las familias celebradas en Roma, la familia, o mejor dicho la gens de los Atilios, tiene raíces muy profundas en la historia de Roma. Si bien el origen de esa familia aparentemente no es de la ciudad de Roma misma, sabemos que el padre de Marco Atilio Régulo, igualmente llamado así, ya era el segundo miembro de los Atilios que llegaba a tener el cargo de cónsul. Ahora, si no eran de Roma, ¿de dónde provenían los Atilios Régulos? Bueno, según investigaciones por los libros de Tito Livio y según las fuentes de los tiempos de aquel Marco Valerio Corvo, los Atilios Régulos eran una familia de rango plebeyo y vivían en una ciudad llamada Cales, C-A-L-E-S, que quedaba a unos pocos kilómetros de Capua. En otras palabras, eran de lo que hoy podríamos considerar parte de Calabria. Y aquí estoy hablando de los tiempos de Valerio Corvo, que fue aproximadamente cuando los romanos llegaron a la zona de Capua por primera vez. También sabemos con certeza una cosa: los cónsules del año 335 a.C. eran, como cónsul primero, un tal llamado Marco Atilio Régulo Caleno, y como cónsul segundo, Marco Valerio Corvo mismo, quien en esa ocasión era cónsul por 4ª vez. Eso parece indicar que cuando Corvo y Roma en general se habían establecido en Capua, este hombre Atilio Régulo, miembro de la familia de los Régulos Calenos, se convirtió en cónsul. Y eso hace sentido, porque su apellido, el título agregado a su apellido era Caleno, el hombre de Cales. Vaya. Ahora, fíjese que podemos ir aún más hacia atrás porque en el año 444 a.C., 3 hombres fueron proclamados tribunos consulares para ese año. ¿Los nombres de esos 3 hombres? Pues un tal Aulo Sempronio Atratino, un tal Cloelio Sículo y finalmente un tal Lucio Atilio Lusco. No era un régulo, pero sí era un Atilio. Después de eso, la próxima vez que el apellido de los Atilios aparece en los anales de la historia de Roma es en el año 399 a.C. con un hombre llamado Lucio Atilio Prisco, también como un tribuno consular. Como un dato de al lado, el árbol genealógico completo cita el apellido de los Atilios 39 veces durante toda la historia de Roma antigua, y la última aparición es en el año 195 de nuestra era, cuando, durante el reino del emperador Cómodo, un tal Atilio Bradua es nominado como un cónsul ordinario. Personalmente no me he tomado el tiempo de seguir esa línea genealógica en su totalidad porque al parecer las líneas se cruzan varias veces con otras familias, incluyendo las familias del emperador Claudio mismo y hasta Hiparco, un griego de ciudadanía romana. Para cuando lleguemos a ese tiempo, capaz que lo tenga resuelto. Veremos. En fin,
Nacido en una familia de origen plebeyo, Marco Atilio fue probablemente educado, parte en escuelas, digamos públicas por falta de una palabra mejor, y parte en su casa, con maestros privados, probablemente esclavos. Sabemos que Marco hablaba 3 idiomas y eso se debía en parte a la carrera de su padre, quien, siendo cónsul, era una de las primeras personas personalmente envueltas en la invasión de Sicilia. Así es, casi todos los miembros de la familia de los Atilios Régulos hablaban latín y griego. Pero aparte de eso, parece ser que Marco Atilio Régulo aprendió a hablar el dialecto cartaginense del idioma fenicio. Y claro está, como una persona en ese puesto, seguro que sabía algo de otros idiomas que aún subsistían en la península italiana, digamos lo básico. No nos olvidemos que el idioma etrusco seguía utilizándose al norte de Roma casi por otro siglo más, y algunos lenguajes galos subsistieron hasta después de las conquistas de las Galias propiamente dichas por Julio César. Bueno, hablando de idiomas, el lenguaje que Marco Atilio Régulo más respetaba era el lenguaje de pocas palabras. A medida que este podcast venía mostrando a nuestro héroe, lo vimos como una persona de, por un lado, pocas palabras y por otro lado, de carácter honesto. Pero, como dicen en el campo, nadie es perfecto. Y Régulo no era la excepción. Si bien el hombre era virtuoso en muchos aspectos, estos últimos años lo fueron cambiando y muy de a poquito Régulo comenzó a sentir el poder del poder. Y poder embriaga a un hombre más que vino o cualquier otro vicio. Veamos, resulta que en unos años Régulo se verá en una situación un tanto extraña. Irá a África con un contingente, vencerá en el primer encuentro con los cartaginenses, luego vencerá en el segundo encuentro y forzará a que de Cartago pidan la paz. Y eso antes de que siquiera hubiese atacado la ciudad. Embriagado como estaba con esos 2 triunfos, les dio condiciones pero tan rigurosas a los cartaginenses que los emisarios no tuvieron otra opción que volver a la ciudad con el siguiente mensaje para el concilio de ancianos en Cartago. Pedimos perdón, pero no hemos logrado rendirnos frente al enemigo romano que se encuentra en las afueras de la ciudad. Ahora, digo yo, si se ponen a pensar, fallar en una misión tal como rendirse es algo muy difícil de hacer, ¿no creen? Pero así fue. Las condiciones de rendición eran tan crueles que los cartaginenses decidieron que al menos iban a pelear en vez de darle el gusto a Régulo sin siquiera salir al campo de batalla. Bueno, por supuesto que aún no estamos ahí, así que los detalles de todo eso, las tal llamadas batallas de Adís y Bagradas, en nuestro episodio 72. Solo cabe añadir que al final de la batalla de Bagradas, Régulo sí logró cenar dentro de la ciudad de Cartago tal como él lo había planeado, pero no de la manera como él lo había planeado. En otras palabras, cenó en cadenas. Así es, Atilio Régulo, nuestro invitado de honor en este episodio, tuvo que sufrir, entre otras cosas, una captura en el campo de batalla. Según algunos historiadores, fue liberado más tarde en un intercambio entre prisioneros de guerra y, según otros, murió de causas naturales en su vejez. Así que ese análisis es parte de lo que vamos a ver en nuestros próximos 4 episodios. Ahora sí, vamos al tema de nuestro otro invitado especial, Cayo Lutacio Cátulo. Y digo Cayo porque quiero que sepan desde bien temprano que si buscan el nombre de Lutacio Cátulo en cualquier enciclopedia, van a ver 2 hombres casi de igual importancia y con ese mismo nombre. Uno es Quinto Lutacio Cátulo y el otro es Cayo Lutacio Cátulo. Quinto Lutacio Cátulo vendrá en un futuro, más concretamente en nuestro episodio 150, llamado Manio Aquilio y Lutacio Cátulo. Ese hombre tiene que ver con los tiempos de Mario, Sila y las guerras internas de Roma de aquellos tiempos. Ahora, Cayo Lutacio Cátulo es el hombre que vemos hoy. Bueno, Cayo Lutacio Cátulo nació en una familia de origen plebeyo cuyo apellido o gens era Lutacio. Su tercer nombre, es decir, Cátulo, simplemente significa cachorro en latín. Según historiadores, Cayo y su hermano menor, Quinto, se pusieron a seguir el curso político romano, también conocido como el Cursus Honorum, desde muy temprana edad. Tanto Cayo como Quinto, cuyo nombre completo era Quinto Lutacio Cercón, tuvieron cargos militares y políticos durante sus vidas, tanto en Roma como en los frentes de batalla durante las guerras púnicas.
Es más, entre los dos tendrán el tremendo honor de redactar el tratado del fin de la Primera Guerra Púnica y proponerlo al Senado de Roma. Eso lo vamos a ver al cierre de nuestro episodio 79, Roma 1, Cartago 0. En ese año, Cayo Lutacio Cátulo va a obtener una marcha triunfal por las calles de Roma y luego dedicará un templo a la hermosa y sumisa diosa y ninfa Juturna. Ese templo fue construido en el campo de Marte y el templo, o lo que queda del templo, se puede ver hoy en día en el lago di Torre Argentina en Roma. La diosa Juturna, parte mujer, parte ninfa, según la mitología romana, fue hija del rey mítico llamado Daunio y la hermana de Turno, aquel mismo Turno del que habíamos hablado en nuestro episodio 1, el enemigo de Eneas. En otras palabras, Juturna era sobrina de Turno y Júpiter le dio inmortalidad a Juturna como recompensa por haberle arrebatado la virginidad, calculo yo, 1 hora antes de eso. Otra hermosa ninfa que vio ese acto fue bien rapidito a la diosa Juno, esposa de Júpiter, y le contó lo que había visto. Esa ninfa era llamada Larunda, y según el escritor Ovidio, ella era incapaz de mantener secretos. Como castigo por haberle dicho a Juno lo que ella había visto, Júpiter le arrancó la lengua a Larunda y la llevó a las puertas del inframundo, donde otro dios se enamoró de ella. Juturna, por su lado, se mantuvo alejada de Júpiter y luego se casó con nadie menos que el dios Jano, el dios de las dos caras, del que hablamos en nuestro episodio 5, Hablando con los dioses. De ese matrimonio nacieron varios dioses, entre ellos Fontus, dios de los arroyos y fuentes. ¿Ven la relación? Fontus, fuente. Entonces, el festival a la diosa Juturna se celebra el día 11 de enero en Roma Antigua y la gente que más sacrificios le daba a esa diosa eran los tal llamados fontani, la gente que se encargaba de mantener las fuentes y acueductos dentro de Roma misma. Tanto el 11 de enero como el 13 de octubre, el día de Fontus, hijo de Juturna y Jano, ciudadanos de Roma adornaban fuentes con flores, cintas de colores y con guirnaldas por toda la ciudad. Bueno, basta de mitología. Pero aquí lo más intrigante es por qué un hombre como Cayo Lutacio Cátulo elegiría a Juturna para dedicarle un templo y mandar construirlo en el campo de Marte frente al Janículo. La respuesta a esa pregunta, mis queridos oyentes, en nuestro episodio 80, La Guerra de los Mercenarios. Ahora, volviendo al tema de Lutacio Cátulo, quiero añadir que ese hombre vencerá en la batalla de las Égadas y por ende traerá paz entre Roma y Cartago. Será elegido cónsul en el 242 a.C. junto a Aulo Postumio Albino. La otra cosa que debo añadir es que Lutacio Cátulo era un perfecto ejemplo de lo que los romanos llamaban un hombre nuevo, o en latín novus homo. En otras palabras, un hombre que se destaca militarmente en Roma y que no tuvo ningún antepasado en quien basarse o a quien invocar. Ya, ahora sí, vayamos rápidamente a nuestro segmento de la palabra en latín. Durante nuestro episodio pasado les había dado la palabra cras, ¿se acuerdan? Y como este episodio va a ser muy largo, voy a tratar de hacer este segmento muy cortito. Cras, en latín, simplemente significa mañana. Así es, mañana. Como cuando uno habla del día de mañana, no como cuando uno quiere decir hoy por la mañana. Y aquí sí quisiera insertar una frase en latín que me encantó cuando la vi porque define muy mucho la mentalidad de los romanos en mi opinión. Cras credemus, hodie nihil. En castellano, mañana creemos, pero hoy no. Cras credemus, hodie nihil. Interesante. Pero ahora vayamos a la palabra de la semana en latín para nuestro próximo episodio. La palabra de la semana para el episodio que viene es hibernia. Así es, otra vez un poco de geografía en latín. Deletreo esa palabra: H-I-B-E-R-N-I-A. Hibernia. La pregunta es muy simple. ¿Qué parte de Europa era llamada Hibernia por los romanos? Entonces, Hibernia para todo el mundo para el episodio que viene. Y como siempre en esta parte del segmento les quiero invitar a ver el sitio web de este podcast que se encuentra en elcuentoderoma.com y también en patreon.com/elcuentoderoma. Ahora sí, vamos puramente a la guerra.
Durante nuestro episodio pasado vimos cómo se comportaron los romanos en la ciudad de Agrigento. Eso por un lado prolongó la guerra sin necesidad alguna, porque ahora muchos pueblos decidieron ofrecerle resistencia a Roma, siendo que antes quizás se hubiesen dado por vencidos pensando que los romanos los tratarían bien. Pero bueno, noticias de la barbarie de lo que los romanos hicieron cundieron por toda Sicilia y ahora había que pelear por cada pueblucho de montaña. Por el otro lado, sin embargo, los romanos se sintieron fortalecidos moralmente hablando por el hecho de que en Agrigento ganaron el primer verdadero encuentro entre Roma y Cartago fuera de Italia. Y ahí se produjeron los siguientes dos encuentros casi simultáneamente. Uno, en el interior y aún bajo el mando de los oficiales que acababan de sacudir Agrigento, los romanos se encaminaron hacia una aldea llamada Mitístrato. Apenas llegaron a las murallas de esa aldea, los romanos se dieron cuenta que ese lugar solo podía ser invadido de un lado, porque las montañas de la isla misma lo protegían de los otros lados. Según el historiador siciliano Filisto, un griego nacido en Siracusa 2 siglos antes, el pueblo de Mitístrato era impenetrable ya en los tiempos de las guerras del Peloponeso. Y 2. En el frente naval, el cónsul del año Gneo Cornelio Escipión Asina recibió el mando de 150 naves de guerra, todas triremes y quinquiremes deslizándose a lo largo de la costa del sur de Italia y rumbo a Sicilia, y todas estrenando. Y lo que quiero decir es que los romanos, una vez que obtuvieron una nave cartaginense que se había estrellado en la costa de Italia, consiguieron copiar los planos de esa nave. Y luego de eso, construyeron sus propias naves sin tener ni la más mínima experiencia en batallas navales. Es más, mientras las naves estaban siendo construidas, marineros romanos practicaban remar con palos y sentados en prados alrededor del lugar donde los buques se venían construyendo. Me pregunto si esos palos eran del peso real de los remos de esas naves, pero bueno, ya vamos a ver cómo les va. Pero atención, aquí hay que quitarse el sombrero. Los romanos construyeron 150 naves en 2 meses. En otras palabras, hacían 2 naves y media por día. Veamos cómo les fue en estos dos frentes: Mitístrato, tierra adentro, y en las aguas de las islas Lipari por el mar. Entonces, apenas las tropas se alejaron de Agrigento y ahora bajo el mando de oficiales nuevos, los pueblos de Segesta y Maquela, ambas poblaciones en el interior de la isla, decidieron cambiarse de lado y apoyar a Roma. Por supuesto que eso no le gustó ni medio a los cartaginenses y estos pusieron asedios a los dos poblados. Pero los romanos lograron, digamos, entre comillas, liberar a esas dos localidades en menos de un par de semanas y después de eso se encaminaron hacia la fortaleza de Mitístrato. Eso no sería así de fácil. De hecho, después de meses de pasarse frente a las murallas de Mitístrato, los romanos decidieron abandonar la misión y volver hacia el este porque oyeron que fuerzas cartaginenses habían capturado soldados del rey Hierón en la ciudad de Enna y que estaban en camino hacia Siracusa. Enna, dicho sea de paso, se escribe con 2 N, E-N-N-A. Por supuesto que esa amenaza se evaporó también apenas los romanos volvieron al territorio de Hierón, pero los romanos también utilizaron esa oportunidad para reabastecerse de víveres, energía y soldados nuevos. Así es, la ventaja de tener a Hierón del lado romano no puede recalcarse suficientemente. Si no hubiese sido por Hierón, los romanos hubiesen tenido que ir con naves, ida y venida, quién sabe cuántas veces, para poder mantener el cordón umbilical entre Sicilia e Italia. Bueno, mientras tanto, el famoso patricio Gneo Cornelio Escipión Asina, llamémoslo Cornelio Asina para más corto, venía patrullando las aguas de Mesina con sus naves. Y digo famoso no por ser el primer comandante naval en la historia de Roma, sino por haberse convertido en el primer asno naval en la historia de Roma. Así es, de hecho, el nombre de Asina le fue obsequiado después de lo que vamos a ver ahora. Y en latín asina significa asno o burro, pero de género femenino, digamos una asna o burra. Entonces veamos esto. Mientras patrullaba el puerto de Mesina, de repente Cornelio recibió noticias de que la ciudad de Lipari andaba con ganas de pasarse para el lado de los romanos.
La verdad es que no sé si se dice Lipari o Lipari, pero lo que sí sé es que Cornelio Asina debe haber estado súper contento con esas noticias. Tan contento estaba que en vez de esperar la llegada de la flota romana entera, los 150 barcos, Cornelio Asina se lanzó hacia Lipari con solo el pequeño contingente de avanzada que tenía, que eran unas 17 naves. Las demás naves se nos unirán en menos de lo que canta un gallo, se dijo a sí mismo. Ahora, no sabemos si esas noticias fueron creadas por los cartagineses mismos para hacer que Asina salga de la seguridad de Mesina, pero lo que sí sabemos es que del otro lado, el comandante cartaginense Bodes lo estaba esperando. Bodes era un general, además de ser un miembro del Senado de Cartago, y él sabía exactamente lo que estaba haciendo. En cuanto los romanos aparecieron por el horizonte, Bodes organizó sus barcos en una forma de herradura y esperó a que la flota romana se acerque. Cuando eso sucedió, Bodes ordenó virar rápidamente y fingir retirada. Asina, pensando como un asno, se puso a perseguirlo a toda velocidad. Lo que Asina no se dio cuenta era que la retirada de Bodes no cambió ni en lo más mínimo la formación de los barcos cartaginenses, la forma de una herradura, una trampa mortal, y Asina iba hacia esa trampa a todo remo. Y bueno, una vez que los barcos se metieron en el puerto de la ciudad de Lipari, ahí apareció el hermano grande de Bodes, con sus naves también más grandes. Estoy hablando de Aníbal Gisco. En algunos lados lo llaman Aníbal Giscón. Así es el mismísimo general que había sido derrotado en la batalla de Agrigento en nuestro episodio pasado y que logró huir de la ciudad debido al hecho de que los romanos estaban demasiado ocupados quemando, violando y cortando cabezas de gente inocente. Por supuesto que casi no hubo batalla, y Asina fue capturado y llevado a Cartago como prisionero de guerra. La gran mayoría de los inexpertos romanos saltaron por la borda cuando vieron lo que les iba a suceder y trataron de nadar hasta la costa del puerto. Y por supuesto los cartaginenses los esperaban ahí con brazos abiertos y con esposas o manillas de hierro igualmente abiertas. Las 17 naves romanas fueron arrastradas a la ciudad de Lilibeo y a otros puertos. La mayoría de esas naves se encontraban en nuevas condiciones y eso fue causa de aún mayor vergüenza. En mi opinión, lo que sucedió en las islas Lipari fue una rendición de la flota más que una batalla. Y no dudo ni por un minuto que Aníbal Giscón se debe haber reído a carcajadas de las maniobras navales de los romanos. Y como una nota de al lado, Roma pagó una suma desconocida por la libertad de Asina, porque prontamente lo volveremos a tener en nuestro cuento, el cuento de Roma. Y Cornelio Asina volverá a ser cónsul de Roma en el año 254 a.C. Y, por último, para vengarse de la vergonzosa derrota de las islas Lipari, el otro de los cónsules, Cayo Duilio, le dará la primera victoria marítima a los romanos en las aguas de Milas. Entonces, vamos a la batalla de Milas. Hoy en día, Milas se llama Milazzo con 2 zetas, y Duilio no era Asina. Apenas sus naves, es decir, la flota que habían construido, menos las 17 naves que habían perdido, llegó a Mesina, Duilio se dio cuenta que el diseño de los buques romanos era torpe y lento en comparación a las naves cartaginenses. Fue ahí que Duilio decidió añadir algo a sus naves casi en la proa misma. Una torre que desde lejos se veía como una torre de comando y una tabla bien larga que se podía subir o bajar y rotar hacia cualquier lado casi como una palanca. Esa tabla sería una tabla de abordaje al mejor estilo de piratas que vemos hoy en día en películas. El nombre que los romanos le dieron a esa tabla era Corvus. Y para que esa tabla no se moviera por todos lados y para que mantuviera al barco enemigo atrapado bajo su propio peso, esa tabla tenía bajo suyo un enorme, y digo enorme, clavo o garfio. Una vez que los marineros apuntaban la tabla hacia el barco enemigo y una vez que la soltaban, esa tabla iba a caer pesadamente sobre la cubierta de la otra nave, clavándose en la misma. Por ende, la nave cartaginense no se podía mover y ahora los romanos podrían usar esa tabla para cruzarse para el otro barco y luchar como si estuviesen en tierra firme.
Esa arma secreta por ahora, hizo que el resultado de la batalla de Milas fue tremendamente en favor de Roma y también fue una lección de humildad para los cartagineses. Entonces, según historiadores, en ese encuentro ambos lados tenían unos 130 barcos frente a frente. Y dicen que los cartagineses estaban tan confiados de una victoria fácil que ni se molestaron en crear una formación de guerra, sino que iban atacando naves romanas individualmente como se les daban las ganas. Ahí fue que se llevaron la sorpresa, porque en menos de una hora los romanos convirtieron 31 naves cartaginenses en sopa de madera y metal. Y para colmo de males, entre esas 31 naves se encontraba el barco insignia cartaginense. El comandante, otra vez el mismo Aníbal Giscón, logró escaparse de esa nave porque saltó al agua y nadó hasta un bote de remos donde otros le ayudaron a huir. Me puedo imaginar un desastre total. Desde otro barco, Aníbal ahora ordenó a sus naves rodear a las naves romanas. Los cartaginenses comenzaron a formar un círculo, pero los romanos se dieron cuenta de eso y en el último momento lograron girar sus naves. Ahora, otra vez, los corvi estaban apuntando a las naves de Aníbal y en menos de media hora los cartaginenses perdieron 15 naves más. Como tortugas patas para arriba, una vez que esos garfios se metían en la cubierta de las naves, no había nada que las pudiera sacar de ahí. Y una vez que los romanos estaban con espadas en mano luchando sobre cubierta, los cartaginenses no tenían ni la menor chance de vencer. Bueno, ahí lo tenemos. Cayo Duilio dio a Roma su primera victoria naval y un mes más tarde decoró la plataforma del orador del foro romano con las proas de los navíos capturados. Uno puede decir que la victoria de Milas pudo haber sido por la sorpresa de una nueva arma y también por el débil liderazgo púnico. ¿Quién sabe? Pero lo que sí sabemos es que 2 años más tarde Aníbal dejará que su flota se quede atrapada en un puerto en la isla de Cerdeña. Eso le va a costar la vida. Así es, al mejor estilo de Cartago, será arrestado y crucificado por sus propios oficiales. Pero bueno, todavía no estamos ahí y además quiero decir esto. Vamos a ver que después de la batalla del Cabo Icnomo, en unos 4 años más, la flota romana será una fuerza digna de tener en cuenta. Ya no habrá carcajadas de parte de los cartaginenses en cuanto a los barcos romanos. Ahora, veamos qué nos queda hoy. Bueno, en realidad, del año 260 a.C. no nos queda nada. Sí, nos quedan 2 eventos militares, la batalla de Termini y el segundo asedio a Mitístrato, pero esos 2 eventos fueron en el 259-258, 1 o 2 años más tarde. Por lo tanto, antes de entrar al 259 a.C., quisiera brevemente mencionar lo que sucede del lado de la saga familiar. Himilcar en Cartago, Aemilia en Capua y Mamerco en Roma misma. Los 3 son miembros de la misma generación, una generación que se pondrá vieja con gigantes de la estatura de Aníbal y Escipión el africano, y quisiera no perder un episodio sin tocar el tema de nuestra saga familiar, porque lo más importante no será crecer o ponerse viejo. Lo más importante aquí es que estas 3 personas, Himilcar, Mamerco y Aemilia, se volverán a ver, porque bueno, sorpresas te da la vida. Entonces, brevemente, Himilcar logró huir de Siracusa junto a su tío. Llegaron a Cartago e inmediatamente fueron a buscar la familia de los descendientes de Marcia, aquellos que se habían quedado en África, cuando Marcia decidió volver a Roma allá en el 347 a.C., es decir, unos 80 y pico años atrás. En ese entonces, solo uno de los 3 hijos de Marcia se había quedado en África y económicamente le fue bien. Se llamaba Amílcar y era el segundo hijo de Marcia. Tenía contratos comerciales con varias colonias hispanas y estaba muy cerca de la familia que pronto engendrará miedo en Roma, la familia de los Barcinos. Y pronto vamos a ver cómo el destino va a poner a este muchacho Himilcar frente a frente con sus propios antepasados y hermanos de sangre romanos, y vamos a ver qué decisiones va a tener que tomar cuando llegue la hora de tomarlas. Y en Capua, Aemilia sufrió más que todos los miembros de nuestra gran familia combinados.
Al mes de estar en esa casa, fue forzada por el viejo Tasio porque la niña no supo realmente cómo hacerse de amigos en la vida. Un niño varón nació de esa unión. Nació prematuro en el medio del invierno más frío que Capua había visto en décadas. En una ola de arrepentimiento, el viejo Tasio le prometió dar manumisión al muchacho en cuanto tuviese mayoría de edad. Pero el niño no sobrevivió ni ese invierno. Los padres de Emilia, al oír esas noticias nefastas, fueron a Capua. Trataron de conseguir el mejor de los letrados en la ciudad para poder demandarlo por homicidio. Al final, el juez no quiso ni escuchar el caso, siendo que a Emilia no era más que una esclava y siendo que había sido acusada de homicidio ella misma hace menos de 2 años en Roma. Ambos, Publio Emilio y su esposa, envejecieron 20 años durante esos 20 días en Capua y solo lograron ver a su hija 2 veces, el día del juicio y el día que demandaron que a Emilia los acompañase al cementerio de infantes bajo la protección de la diosa Estatina, diosa a cargo del crecimiento de infantes o bebés. Obviamente, eso era algo que ni un juez de Capua ni el viejo Tasio podían negarle a los padres de Aemilia. Con los dioses no se juega. Pronto vamos a ver cómo el sufrimiento de Aemilia no parece tener fin y cómo otro miembro de nuestra saga familiar se verá envuelto en el asesinato del hombre que arruinó la vida de esa muchacha. Y finalmente en Roma, Mamerco Publio también pasaba por dificultades. Había terminado con la escuela el año anterior y ahora trabajaba en el taller de escudos bajo la supervisión de Lucio Emilio, su tío. Hasta que tenga 16 años de edad, se decía el muchacho entre dientes. Luego iré a Cartago y me convertiré en el mayor carnicero de África. Por alguna razón, a Mamerco Publio nadie le caía bien, con la gran excepción de Bruto, el hijo de Espurio Lucio. Si no se acuerdan de este Espurio Lucio, él era la 8ª generación de Marco el Degollador por la rama de Lucio, uno de los trillizos de Aeliana. De Espurio Lucio ya habíamos hablado en nuestro episodio 60, Alianza con Cartago, pero como siempre dije, tantas cosas suceden en una familia de ese tamaño que es casi imposible meter todo aquí y seguir manteniendo nuestros episodios por debajo de media hora de largo. Escribo de ellos cuando tengo tiempo en nuestro sitio de Patreon, así que si les interesa, vayan a verlo ahí, es libre de cargo y hasta viene con todas las ramas genealógicas en gráficos que me encanta diseñar. De todas maneras, una amistad surgió entre Mamerco y Bruto y al parecer la diferencia de edad de 7 años solo hacía que Mamerco lo tomaba como su ídolo en travesuras y desventuras. Entre los dos formaron una pandilla con otros muchachos y se dedicaban a darles palizas a gente por ahí, por supuesto, por dinero. Viéndolo desde este punto de vista, quizás sea mejor que Mamerco se vaya a la guerra antes de que termine en una jaula o, peor aún, acribillado en una callejuela oscura de Roma. Así que bueno, en nuestro episodio siguiente vamos a ver a Mamerco metido en la Primera Guerra Púnica en la batalla de Cnomo como un joven marinero y un valiente soldado. Veremos cómo le va. Ya, eso en cuanto a nuestra saga familiar. Ahora, volvamos a rebobinar para ver qué es lo que nos queda y cómo vamos a unir eso con el episodio siguiente, la batalla del Cabo Ecnomo. Resulta que cuando los romanos terminaron de liberar a aquellos pueblos en el interior de la isla, estoy hablando de Segesta y Maquela, hubo 2 cositas que les quedaron como papas calientes en la garganta. Así es, el año se aproximaba a su fin, un nuevo cónsul sería elegido muy pronto, con órdenes y planes nuevos, y peleas comenzaron a brotar a diario dentro del campo de los romanos. Todo el mundo le echaba la culpa al otro por los 2 asuntos que les quedaron pendientes en el 260 a.C. 1. El asedio fallado a la fortaleza de Mitístrato y 2. El avance de los cartagineses bajo el mando de Amílcar hacia Siracusa. Cuidado, no Amílcar Barca. Esto es simplemente otra de esas coincidencias. Este Amílcar es el que muy pronto, va a vencer a los romanos en la famosa batalla de Drépano, así que cada tanto yo lo voy a llamar Amílcar de Drépano.
Y lo más grave de esta situación fue que este Amílcar recibió noticias de las rencillas que venían consumiendo la moral de los legionarios romanos. Ni dos por tres, Amílcar mandó espías para ver dónde exactamente andaban esos soldados y los terminó encontrando cerca de la costa norte de Sicilia en una localidad llamada Termini. Y como un dato de al lado, este encuentro, la batalla de Termini, no aparece en muchas fuentes bibliográficas. En lugar de ello, muchos historiadores saltan de la victoria romana en Milas directamente a la batalla de Sulci. O sea que saltean Termini y el segundo asedio a la fortaleza que ya les quitaba sueño a los oficiales romanos. Estoy hablando de Mitístrato, por supuesto. Bueno, cuando Amílcar los localizó con certeza, una batalla se produjo. En realidad, más que una batalla, fue una emboscada, porque Amílcar sorprendió a unos 6.000 soldados romanos justo cuando estaban saliendo de su campo una mañana para reunirse con el resto de sus fuerzas, unos 20.000 más. ¿Y por qué esos 6.000 no andaban junto con aquellos 20.000? Precisamente por desacuerdos entre ellos de cómo proceder antes de que llegue el nuevo cónsul de Roma. Y para cuando Amílcar terminó de degollar a unos 4.000 de esos 6.000 soldados, el año nuevo ya entró. Mis queridos oyentes, estamos en el 259 a.C. Los cónsules de este año eran Lucio Cornelio Escipión y Cayo Aquilio Floro. A ver, un minutito por favor. ¿No habíamos mencionado ese nombre, Cornelio Escipión ya en este episodio? Así es, este Lucio Cornelio Escipión era el hermano de aquel Cneo Cornelio Escipión Asina, el del apodo de la burra en género femenino. Bueno, como me encanta decir, qué pequeño que es el mundo de Roma cuando uno comienza a conocer a la gente por nombre y apellido. Y hoy vamos a dejar este tema aquí, es decir, que veremos el tema del segundo sitio de Mitístrato y la batalla de Sulci como un aperitivo de la gran batalla del Cabo Ecnomo, la cual, según numerosos historiadores, fue la batalla naval más grande en la historia del mundo si contamos la cantidad de almas que tomaron parte en ese encuentro. Y antes de cerrar el cuento de hoy, una pregunta. ¿Por qué será que los cartagineses, sabiendo que eran superiores en alta mar, no se pusieron a invertir en aprender cómo luchar en tierra firme? Como pueden ver, los romanos sí se pusieron a construir barcos y hasta pusieron a sus marineros a practicar remar, sentados en el piso, ¿verdad? El mundo seguramente sería muy diferente ahora si Cartago hubiese invertido en fuerzas terrestres. Y cuidado, no me estoy quejando, simplemente lo digo. Finalmente, como una nueva pequeña tradición, este episodio consta de 7.137 palabras. Entonces, les anuncio nuestro próximo episodio, episodio 71, la batalla del Cabo Ecnomo. Gracias por escuchar y hasta el episodio que viene.